El día amaneció como una aventura más. Nuestro grupo de 5 personas. Yo, Vitali, un fotógrafo naturalista de 32 años. Mi novia, Mariana, bióloga. Nuestro guía, Enrique, un peruano nativo. Y un matrimonio de San Petersburgo, Germán y Lada, unos aventureros. Se adentró a explorar los rincones más remotos de la selva amazónica en Perú. Salimos de Iquitos al amanecer, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre la densa cortina de niebla. El viaje debía durar solo 4 días, una pequeña excursión con regreso a la civilización justo a tiempo para nuestro vuelo. Yo ya había estado en la selva antes, grabando documentales para varios canales, pero para los demás, excepto Enrique, era la primera vez que se sumergían de lleno en la naturaleza salvaje del Amazonas. El primer día todo salió según lo previsto. Seguimos un sendero bien marcado. Enrique nos señalaba la diversa flora, explicando sus propiedades, mostrándonos las huellas de los animales. Mariana tomaba notas en su cuaderno de campo, yo hacía fotos, y Germán y Lada absorbían con entusiasmo las nuevas experiencias, deteniéndose a cada rato para hacerse selfies con los gigantescos árboles de fondo. Al segundo día, el cielo se cubrió de nubes densas. El aire se volvió pesado, húmedo, como si se pegara a la piel. «Va a haber una lluvia torrencial», advirtió Enrique mirando hacia arriba. «Tenemos que encontrar un lugar para acampar y construir un buen refugio». Aceleramos el paso. El sendero se hacía cada vez menos definido y la vegetación más densa. Noté que Enrique empezaba a consultar con más frecuencia la brújula y el mapa. ¿Todo bien?, le pregunté cuando nos detuvimos junto a un pequeño arroyo para reabastecernos de agua. «Sí, señor Vitali», asintió, pero en sus ojos brilló una sombra de inquietud. «Es solo que el sendero cambia después de cada temporada de lluvias. Pero no se preocupe, conozco estos lugares». Las primeras gotas de lluvia cayeron justo cuando empezábamos a montar el campamento en una pequeña elevación. 10 minutos después, se desató un verdadero aguacero tropical. El agua caía a raudales, convirtiendo el suelo bajo nuestros pies en un lodazal resbaladizo. A toda prisa extendimos el toldo y nos refugiamos debajo, empapados hasta los huesos. «Me encanta la aventura extrema», exclamó Germán, escurriendo su camiseta. «Esto sí que es la jungla de verdad». Lada parecía menos entusiasmada, pero sonreía valientemente mientras intentaba desenredar su pelo enmarañado y mojado. La lluvia no cesó en toda la noche. Los sonidos de la selva cambiaron. Al coro habitual de insectos y aves nocturnas se sumó el ruido incesante del agua tamborileando sobre las hojas. Apenas dormí, escuchando el crujido amenazante de las ramas sobre nuestras cabezas. El amanecer del tercer día nos recibió con una lluvia continua y malas noticias. «La brújula no funciona», dijo Enrique, con el rostro desencajado, sacudiendo el aparato. «La aguja gira sin control». «¿Será que se ha mojado?», sugirió Mariana. «No, señorita. Es impermeable. Aquí hay algo más. Posiblemente anomalías magnéticas. Pasa en algunas partes de la selva». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin brújula, y con la visibilidad limitada por la lluvia, nuestra situación se había complicado drásticamente. «Tenemos GPS en los teléfonos», recordó Germán. Saqué mi smartphone. Tal como esperaba, no había señal. Estábamos demasiado lejos de cualquier torre de telefonía. «No se preocupen», nos tranquilizó Enrique. «Conozco estas selvas. Solo tenemos que seguir la corriente del río aguas abajo y llegaremos a un asentamiento». Su confianza tranquilizó un poco al grupo. Levantamos el campamento y nos pusimos en marcha, orientándonos por un pequeño arroyo que, según Enrique, nos conduciría a un río más grande. Después de 2 horas de caminar por un terreno resbaladizo y erosionado por la lluvia, nos dimos cuenta de que el arroyo se había ensanchado, pero no en la dirección que esperaba nuestro guía. En lugar de llevarnos al río, se había desbordado formando un pequeño pantano. «Qué raro», murmuró Enrique,
mirando a su alrededor. Este pantano no estaba aquí la temporada pasada. ¿Quieres decir que nos hemos perdido?, preguntó Lada bruscamente, con la voz temblorosa por la creciente ansiedad. No, señorita, no nos hemos perdido. Simplemente, tenemos que cambiar de ruta. Intercambié una mirada con Mariana. En sus ojos vi reflejado lo mismo que pensaba yo. Enrique había perdido la orientación. Estábamos realmente perdidos. La lluvia amainó por un momento y decidimos hacer una pausa para comer algo y discutir los siguientes pasos. Mientras los demás sacaban las latas de conservas y la fruta seca, aparté a Enrique a un lado. «Sé sincero», dije en voz baja. «¿Estamos perdidos?» Me miró fijamente a los ojos durante un largo rato y luego asintió lentamente. La inundación ha cambiado el paisaje más de lo que esperaba. Sin la brújula. Es difícil determinar la dirección correcta. Pero no se lo diga a los demás, señor Vitali. No hay que crear pánico. Tienen derecho a saberlo, repliqué. Debemos decidir qué hacer a continuación, juntos. Después de una breve pero tensa reunión, decidimos seguir avanzando en la dirección que Enrique consideraba el oeste, con la esperanza de llegar a uno de los afluentes del Amazonas. Pero con cada paso que dábamos, la selva se hacía más espesa y nuestra confianza, más pequeña. Por la noche, cuando establecimos el campamento en un pedazo de tierra relativamente seco bajo un enorme árbol de ceiba, saqué el mapa y lo extendí delante de todos. Si estamos aquí, señalé un punto estimado. El asentamiento más cercano debería estar a unos 30 kilómetros en esta dirección. Pero no sabemos con certeza dónde estamos, replicó Mariana. Sin brújula ni GPS, solo podemos suponer. ¿Y si seguimos el sol?, propuso Germán. El amanecer es el este, el atardecer el oeste. En la selva no es tan sencillo. Enrique negó con la cabeza. A menudo no se ve el sol debido al denso dosel de los árboles. Además, el sendero serpentea constantemente. En el silencio que siguió, resonó con especial fuerza un extraño chapoteo proveniente de un pequeño estanque situado a pocos metros de nuestro campamento. ¿Qué ha sido eso? Lada se sobresaltó. Probablemente un pez, respondió Enrique. Quizás pirañas. Son comunes en estas aguas. Esta noticia no añadió precisamente optimismo. Cenamos en silencio y nos retiramos a las tiendas de campaña, cada uno sumido en sus pensamientos. Por la noche, la lluvia se reanudó con más fuerza que antes. Estaba despierto, escuchando su redoble y pensando que mañana tendríamos que tomar una decisión de la que podría depender nuestra vida. Mariana respiraba silenciosamente a mi lado. Su presencia me tranquilizaba un poco, pero no podía disipar por completo la inquietud que se había instalado en mi alma. Oficialmente, estábamos perdidos en uno de los lugares más peligrosos e impredecibles del planeta, la selva amazónica. La mañana del cuarto día nos recibió con silencio. La lluvia había cesado, y a través de los claros en las copas de los árboles se filtraban brillantes rayos de sol. En otra situación, habría disfrutado de la escena, fotografiando cómo la luz jugaba en las gotas de agua sobre las hojas esmeralda. Pero ahora no era momento para la estética. Tenemos que subir a un árbol alto, propuse durante el desayuno. Desde allí se podrá ver el paisaje general, tal vez incluso el humo de algún asentamiento. Yo subo, se ofreció Germán. En mis años de estudiante practicaba escalada. Elegimos el árbol más alto con ramas cómodas para escalar. Germán revisó su equipo. Llevaba consigo un pequeño juego de escalada, y comenzó a subir. Le seguimos con atención hasta que su figura desapareció entre el denso follaje. «Veo un río», nos llegó su voz 15 minutos después. «Ancho, que fluye de este a oeste. Y creo que... sí, veo humo. Lejos, al oeste». Esta noticia nos infundió una nueva esperanza. Cuando Germán bajó, recogimos rápidamente el campamento y nos pusimos en marcha en la dirección indicada.
Caminar se hizo más fácil. La lluvia había cesado, el suelo empezaba a secarse y nuestro ánimo se había elevado ante la perspectiva de llegar al río y a posibles asentamientos. Sin embargo, la selva no tenía intención de dejarnos ir tan fácilmente. Después de 1 hora de camino, nos topamos con el primer obstáculo serio, un profundo barranco con laderas empinadas, lleno de agua marrón y turbulenta. Es una corriente temporal, formada después de las lluvias, explicó Enrique. Tendremos que cruzarlo o rodearlo. Rodearlo podría llevarnos días, repliqué, estudiando el mapa. Si este río fluye realmente de este a oeste, lo más probable es que desemboque en el afluente del Amazonas al que nos dirigimos. Tenemos que cruzar. Tras una breve deliberación, decidimos construir una balsa improvisada. Gracias al machete de Enrique y a la sierra plegable de mi equipo de senderismo, en 3 horas cortamos varios árboles delgados y los atamos con lianas y cuerdas de nuestro equipo. No es la construcción más fiable, murmuré, mirando nuestra creación. Pero debería aguantar. El cruce resultó aún más difícil de lo que esperábamos. La corriente era fuerte y nuestra balsa amenazaba constantemente con girar y ser arrastrada. Utilizamos largos postes para impulsarnos desde el fondo, pero en medio de la corriente ya no alcanzaban. «¡Remad con las manos!», gritó Enrique cuando empezamos a ser arrastrados. «¡Todos juntos!». Sumergimos las manos en el agua turbia y empezamos a remar desesperadamente. De repente, Lada gritó y retiró la mano. «¡Algo me ha mordido!», gritó presa del pánico. La agarré por la muñeca y la examiné. En la piel se veían 2 pequeños orificios por los que manaba sangre. «Posiblemente una piraña», dijo Enrique sombríamente. «O una serpiente de agua». «Dios mío, ¿me voy a morir?». Lada palideció. «No, estas heridas no son mortales», la tranquilizó Enrique. «Pero tenemos que llegar a la orilla y tratar la picadura». Con energías renovadas, seguimos remando y finalmente alcanzamos la orilla opuesta. Nuestra balsa se deshizo en cuanto pusimos pie en tierra, pero ya no importaba. Saqué el botiquín de primeros auxilios y traté la herida de Lada con un antiséptico. Afortunadamente, la picadura no era profunda y después de tratarla, la hemorragia casi cesó. «Tenemos que seguir moviéndonos», insistió Enrique. «Quedan unas 4 horas de luz y debemos acercarnos lo máximo posible al río». Nos pusimos en marcha de nuevo, pero ahora nuestro ritmo se había ralentizado. A Lada le costaba caminar, tenía la mano hinchada y le dolía. Germán llevaba las 2 mochilas, animando constantemente a su mujer. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, todavía no habíamos llegado al gran río que Germán había visto desde el árbol. Tuvimos que volver a montar el campamento en medio de la jungla. La noche fue inquietante. El estado de Lada empeoró. Tenía fiebre alta y deliraba. Por turnos, montamos guardia junto a la fogata, escuchando los sonidos de la jungla e intentando calmar a la enferma. La mañana del 5.º día trajo algo de alivio. La fiebre de Lada había bajado, aunque aún estaba débil. Decidimos dejar la mayor parte del equipo en el campamento y avanzar con poco peso en busca del río para luego regresar por las cosas. «Yo me quedaré con Lada», dijo Germán. «Id vosotros 3, así será más rápido». Estuvimos de acuerdo con el plan. Dejando al matrimonio la mayor parte de la comida, la reserva de agua y los medicamentos, Mariana, Enrique y yo nos dirigimos hacia el oeste. La jungla se volvía cada vez más densa. Enrique iba delante, abriendo camino con el machete. De repente, se detuvo y levantó la mano, pidiéndonos silencio. «¿Qué pasa?», preguntó Mariana en un susurro. «Mirad», señaló un árbol a nuestra derecha. En una rama estaba sentada una diminuta rana de un color azul brillante con manchas negras. «Una rana dardo», dijo Enrique en voz baja. «Una de las criaturas más venenosas de la jungla.
No os acerquéis ni toquéis nada cerca de ella. Esquivamos el árbol con cuidado, pero a los pocos metros nos topamos con otra rana igual, y luego otra, y otra más. Nunca las había visto en tal cantidad, dijo Enrique con preocupación. Es inusual. Tal vez tenga algo que ver con la inundación, sugirió Mariana. Podría haberlas desplazado de sus hábitats habituales. El avance se ralentizó. Ahora teníamos que examinar cuidadosamente cada arbusto, cada rama antes de seguir adelante. Al mediodía, no habíamos recorrido más de 3 kilómetros y empecé a preocuparme por si tendríamos tiempo de regresar al campamento antes del anochecer. De repente, el bosque se abrió y ante nosotros se reveló una majestuosa panorámica, un ancho río que brillaba bajo los rayos del sol. Sus aguas marrones fluían lentamente entre las verdes orillas. «¡Lo encontramos!», exclamó Mariana, y los tres nos abrazamos de alegría. Enrique examinó el río con atención, intentando determinar de qué río se trataba y en qué dirección debíamos movernos. «Creo que es el río Nanay o uno de sus afluentes», dijo finalmente. «Si es así, entonces debemos ir río abajo. Allí debería haber asentamientos». Rápidamente recogimos agua fresca, llenando todos los recipientes disponibles, y nos apresuramos a regresar al campamento. Ahora que conocíamos la ruta, nuestro ánimo se elevó, a pesar del cansancio. Sin embargo, en el camino de regreso nos esperaba una desagradable sorpresa. Al atravesar un tramo de bosque especialmente denso, sentí un dolor agudo en la pierna. Al bajar la vista, vi un gran escorpión negro que desapareció de inmediato entre la maleza. ¡Mierda! Me dejé caer al suelo, agarrándome la espinilla. «Me ha picado un escorpión». Mariana y Enrique aparecieron a mi lado de inmediato. Enrique examinó la picadura. En la piel se veía un punto rojo alrededor del cual se estaba formando rápidamente un edema. «Hay que succionar el veneno», dijo Mariana con decisión, y sin esperar mi consentimiento, se acercó a la herida con los labios. «No estoy seguro de que esto ayude», dijo Enrique negando con la cabeza. «Pero no empeorará las cosas. Lo principal es moverse más despacio para que el veneno no se extienda más rápido». El dolor era fuerte, pero tolerable. Lo peor era que la pierna empezaba a entumecerse y cada vez me costaba más caminar. Para cuando llegamos al campamento, ya había oscurecido y apenas me mantenía en pie. Germán nos recibió con preocupación en los ojos. «Lada está peor», nos informó. «Tiene la mano muy hinchada y le ha vuelto a subir la fiebre». Nos encontrábamos en una situación complicada, 2 enfermos y recursos médicos limitados. Enrique me dio unas pastillas de su botiquín personal que, según él, debían ayudar con las picaduras de criaturas venenosas. Mariana se ocupó de Lada, aplicándole compresas de tela empapada en agua fría en la mano. La noche transcurrió en un duerme-vela. Me debatía entre el sueño y la vigilia, sintiendo cómo el fuego se extendía por mi pierna. A veces me parecía oír las voces de mis padres, fallecidos hacía muchos años, o ver extrañas criaturas merodeando alrededor de nuestro campamento. Para la mañana del 6º día me sentía mejor. La fiebre había bajado, y aunque la pierna aún me dolía, podía apoyarme en ella. Lada también había mejorado y su temperatura se había normalizado. «Tenemos que llegar al río», dije durante el desayuno. «Allí podremos construir una balsa y navegar río abajo hasta el asentamiento más cercano». Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Empaquetamos solo lo esencial, dejando la mayor parte del equipo para aligerar nuestra marcha. Nos movíamos lentamente. Yo cojeaba, apoyándome en un bastón improvisado, y Lada aún estaba débil. Pero tener un objetivo nos daba fuerzas. A mediodía llegamos al río. Su vista infundió nuevas esperanzas incluso a los más cansados de nosotros. Pero cuando empezamos a acondicionar el campamento a orillas del río, Enrique de repente se quedó quieto, mirando fijamente al agua. «¿Qué pasa?», pregunté, notando su mirada tensa. «Anaconda», respondió en voz baja, señalando una forma oscura y ondulante que se deslizaba a lo largo de la orilla opuesta.
muy grande. Todos nos quedamos paralizados, observando a la gigantesca serpiente. Incluso desde nuestra distancia, se veía que tenía una longitud de al menos 6 metros. ¿Atacan a la gente?, preguntó Lada con voz temblorosa. Normalmente no, respondió Enrique. Pero esta es muy grande, y una anaconda hambrienta puede atacar cualquier cosa. Este descubrimiento añadió un nuevo nivel de inquietud a nuestra situación. Ahora no solo debíamos construir una balsa lo suficientemente robusta como para resistir la corriente de un río caudaloso, sino que también debíamos estar constantemente alerta ante la posible presencia de depredadores. Dividimos las tareas. Enrique y Germán se dedicaron a recolectar materiales para la balsa. Mariana preparaba la comida y nos cuidaba a Lada y a mí. Y yo, a pesar de mi pierna dolorida, me encargué de acondicionar el campamento y mantener el fuego. Por la noche, sentados alrededor de la hoguera, debatimos los planes para el día siguiente. Si todo va bien, mañana por la noche la balsa estará lista, dijo Germán, y al 7º día podremos aventurarnos río abajo. Tendremos que mantenernos en el centro del cauce, añadió Enrique. Hay menos probabilidades de encontrarnos con una anaconda o caimanes, y es más profundo, lo que reduce el riesgo de un ataque de pirañas. Todos asentimos, intentando no pensar en la multitud de peligros que ocultaba este río hermoso pero letal. Antes de acostarme, salí de la tienda y me quedé un buen rato mirando las estrellas que se vislumbraban entre las nubes. En algún lugar allá arriba, a miles de kilómetros de distancia, existía una vida normal con sus preocupaciones cotidianas y pequeños problemas. Qué insignificantes parecían en comparación con lo que estábamos viviendo aquí, en el corazón de la selva, donde cada día era una lucha por la supervivencia. El 7º día de nuestra estancia en la selva amaneció con una noticia alentadora. La balsa estaba casi terminada. Germán y Enrique habían estado trabajando desde el amanecer, reforzando la estructura con troncos adicionales y comprobando la resistencia de los nudos. «Para el mediodía habremos terminado», informó Germán, secándose el sudor de la frente. «Y podremos emprender el viaje». Inspeccioné su creación con cierta inquietud. La balsa parecía lo suficientemente sólida, pero el río era ancho y, a juzgar por la velocidad de la corriente cerca de la orilla, bastante rápido. «¿Cómo vamos a manejarla?», le pregunté a Enrique. «Hemos hecho 2 varas largas para la navegación», respondió. «Y vamos a instalar un pequeño toldo para protegernos del sol y la lluvia. No será un crucero, señor Vitali, pero debería llevarnos hasta el asentamiento más cercano». Mientras los hombres terminaban de trabajar en la balsa, Mariana, Lada y yo reuníamos los suministros restantes y los preparábamos para el transporte. Mi pierna todavía me dolía, pero la hinchazón había disminuido significativamente. La mano de Lada también tenía mejor aspecto, aunque todavía no podía cerrar el puño por completo. «¿Cuánto crees que tardaremos en llegar al asentamiento más cercano?», me preguntó Mariana cuando nos quedamos a solas por un momento. «Es difícil de decir», me encogí de hombros. «Si Enrique tiene razón, y este es realmente el río Nanay, tal vez un día o 2. Pero si es uno de los afluentes más pequeños». No terminé la frase, pero Mariana lo entendió. En ese caso, el viaje podría llevar mucho más tiempo y nuestras reservas de alimentos se estaban agotando. Para el mediodía, la balsa estaba lista. Consistía en una plataforma rectangular de aproximadamente 3 por 4 metros, con un pequeño toldo de hojas de palma en el centro. Alrededor del perímetro se había construido una cerca baja de ramas atadas, que debía evitar caídas accidentales al agua. «Tiene buena pinta», aprobó Mariana. «Es lo mejor que pudimos hacer con los materiales disponibles», respondió Germán con modestia. Cargamos cuidadosamente nuestro equipo en la balsa, tratando de distribuir el peso de manera uniforme. El último paso fue deslizar la estructura al agua y comprobar su flotabilidad. La balsa se mantuvo a flote bien, hundiéndose solo un poco bajo nuestro peso. La atamos a un árbol en la orilla con una liana fuerte y organizamos una última comida en tierra firme. «Propongo un brindis»,
dijo Germán, levantando una cantimplora con agua. Por nuestro rescate y nuestro regreso a la civilización. Todos levantamos nuestros improvisados vasos y bebimos por el éxito de nuestra involuntaria expedición. Después del almuerzo, abordamos la balsa. Enrique y Germán asumieron el papel de timoneles, colocándose en los bordes con las varas largas. Yo me senté en el centro, listo para reemplazar a cualquiera de ellos en caso de necesidad. Mariana y Lada se acomodaron bajo el toldo, vigilando nuestras pertenencias. ¿Todos listos?, preguntó Enrique, mirándonos a cada uno de nosotros. Después de recibir asentimientos afirmativos, cortó la liana que sujetaba la balsa, y lentamente nos alejamos de la orilla. Los primeros minutos de navegación transcurrieron con relativa calma. La corriente nos atrapó y nos arrastró río abajo. Las orillas pasaban lentamente, y sobre nosotros se extendía un cielo azul despejado, algo raro en estos lugares. Mantengan los ojos abiertos, advirtió Enrique. Miren a su alrededor e informen sobre cualquier movimiento inusual en el agua. Todos observamos atentamente las turbias aguas marrones del río, recordando la posible presencia de anacondas y caimanes, pero la superficie permaneció tranquila, interrumpida solo ocasionalmente por chapoteos de pequeños peces. Después de una hora de navegación, pasamos una curva pronunciada del río, y el paisaje cambió. Las orillas se fueron haciendo más suaves, y la jungla se retiró un poco del borde del agua. En los bancos de arena se podían ver las huellas de varios animales que bajaban a beber. «¡Mirad!», exclamó de repente Lada, señalando la orilla izquierda. Allí, entre los árboles, se vislumbraron unas figuras de colores vivos. Al fijarme bien, distinguí un grupo de monos huacarí rojos, una especie rara que solo habita en la cuenca del Amazonas. «Es una buena señal», sonrió Enrique. «Normalmente viven cerca de asentamientos humanos. Esta noticia nos levantó el ánimo. Seguimos navegando, ahora escudriñando el horizonte con más esperanza en busca de señales de civilización. Sin embargo, nuestra alegría pronto se transformó en inquietud. El cielo en el oeste empezó a oscurecerse y oímos truenos lejanos. «Se acerca una tormenta», dijo Germán sombríamente, «y por lo que parece, fuerte. Tenemos que atracar y esperar a que pase», decidió Enrique. «Es peligroso quedarse en el agua durante una tormenta». Empezamos a remar hacia la orilla derecha, que parecía más suave y accesible. Pero la corriente se intensificó y controlar la balsa se hizo cada vez más difícil. «No consigo hacer pie», gritó Germán, tratando de tocar el fondo del río con la pértiga. «Está demasiado profundo». Las primeras gotas gruesas de lluvia nos alcanzaron cuando quedaban unos 20 metros hasta la orilla. Entonces el cielo pareció abrirse y nos cayó encima un verdadero aguacero tropical. La visibilidad se redujo drásticamente. A través de la pared de lluvia apenas distinguíamos el contorno de la orilla. El viento arreció, levantando olas en el río que inundaban nuestra balsa. «¡Agarraos fuerte!», gritó Enrique, intentando mantener el equilibrio. De repente, la balsa se sacudió con fuerza. Habíamos chocado contra un obstáculo submarino. Se oyó un crujido y uno de los troncos de la parte delantera de la construcción se rompió. «¡La balsa se está desmoronando!», gritó Lada, presa del pánico. «¡Que todos se agarren a la parte central!», ordené, abriéndome paso hacia ellos con Mariana. Nos acurrucamos bajo el toldo, aferrándonos a las partes sólidas que quedaban de la balsa. La lluvia nos azotaba por todos lados y el río parecía haberse convertido en un mar embravecido. El siguiente golpe fue aún más fuerte. La balsa se inclinó y Germán, al no poder sujetarse, resbaló al agua. «¡Germán!», gritó Lada desesperada, tratando de agarrar a su marido de la mano. Pero era demasiado tarde. La corriente lo arrastró al instante y lo alejó de la balsa. Sin pensármelo 2 veces, salté al agua tras él. Las frías y turbias aguas se cerraron sobre mi cabeza, desorientándome por un instante. Cuando salí a la superficie, vi a Germán a unos 10 metros por delante,
luchando desesperadamente por mantenerse a flote. ¡Aguanta!, grité, nadando hacia él con todas mis fuerzas. La poderosa corriente nos arrastraba a ambos, pero conseguí reducir un poco la distancia. Cuando casi alcancé a Germán, desapareció repentinamente bajo el agua. El corazón se me heló en el pecho. Me sumergí donde acababa de estar, tanteando desesperadamente en el agua turbia. Mis dedos tropezaron con un tejido, su camisa. La agarré con fuerza y tiré hacia arriba. Emergimos juntos. Germán jadeaba tratando de respirar. Algo me ha agarrado de la pierna, consiguió decir entre respiraciones. Miré a mi alrededor buscando la balsa y la vi a unos 30 metros detrás de nosotros. Enrique remaba desesperadamente hacia nuestra dirección, utilizando un trozo de pértiga. «Agárrate a mí», le dije a Germán. «Intentaremos llegar a la orilla». La orilla estaba más cerca que la balsa, pero la corriente nos arrastraba implacablemente en dirección contraria. Empecé a nadar, arrastrando a Germán, que parecía incapaz de mover una pierna. De repente, sentí un dolor agudo en el costado. Algo me golpeó bajo el agua, quizás una rama o una piedra. El dolor era intenso, pero la adrenalina me ayudaba a ignorarlo. Después de varios minutos de lucha desesperada contra la corriente, llegamos a un pequeño remanso donde el flujo no era tan fuerte. Con un último esfuerzo, llevé a Germán hasta la orilla y ambos nos desplomamos sobre la arena mojada. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero ahora era el menor de nuestros problemas. Puse a Germán boca arriba y le examiné la pierna. En la pantorrilla se veían 2 hileras de pequeños agujeros, las marcas de los dientes de algún pez, posiblemente una piraña. ¿Duele?, pregunté, palpando cuidadosamente la herida. No mucho, sonrió débilmente Germán. Más bien está entumecida. Gracias por sacarme de allí. Asentí y miré a mi alrededor. No había rastro de la balsa. La corriente debió arrastrarla río abajo. Tenemos que encontrar un refugio y encender un fuego, dije, ayudando a Germán a levantarse, y luego pensar en cómo encontrar a los demás. Con dificultad, subimos por la orilla resbaladiza y nos adentramos en la jungla en busca de un lugar donde protegernos de la lluvia. Pronto nos topamos con un enorme árbol con un gran hueco en la base, lo suficientemente grande como para que cupiéramos los dos. Una vez dentro, por fin pudimos recuperar el aliento. Me quité la mochila, que milagrosamente seguía conmigo, y revisé su contenido. Afortunadamente, la funda impermeable había protegido la mayor parte de las cosas. Tenía un cuchillo, cerillas en un recipiente hermético, una cantimplora con agua, varias barritas energéticas y un pequeño botiquín. No está tan mal para unos náufragos. Intenté bromear, sacando el botiquín. Vamos a curarte la pierna. Mientras me ocupaba de la herida de Germán, la lluvia fue amainando poco a poco. Cuando terminé, de la tormenta solo quedaba una llovizna ligera. ¿Qué crees que les pasó a los demás?, preguntó Germán en voz baja, mirando hacia el río. Espero que hayan podido llegar a la orilla, respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía en realidad. Enrique tiene experiencia, sabe lo que hace. Decidimos esperar hasta el amanecer en nuestro refugio, y al clarear el día, avanzar río abajo en busca de nuestros compañeros o de indicios de civilización. La noche fue larga e inquieta. Hicimos guardia por turnos, manteniendo una pequeña hoguera en la entrada del tronco hueco para ahuyentar a los animales y calentarnos. La jungla estaba llena de sonidos, los gritos de las aves nocturnas, el rumor de los pequeños animales, el rugido lejano de un jaguar. La mañana del 8º día nos recibió con una niebla que se extendía sobre el río. Salimos de nuestro refugio, estiramos los músculos entumecidos y echamos un vistazo alrededor. A la luz del día, el lugar parecía muy diferente, menos amenazante, casi apacible. Propongo que vayamos río abajo, dije. Si la balsa no se destruyó por completo, los demás debieron ser arrastrados hacia allí.
Herman asintió, y emprendimos la marcha, manteniéndonos cerca de la orilla del río. Su pierna parecía mejor, aunque todavía cojeaba. El costado, que me había golpeado ayer, también me dolía, pero no era grave. Después de unas horas de camino, nos encontramos con la primera señal alentadora, un fragmento de la pértiga con la que Enrique gobernaba la balsa. Estaba atascado entre las piedras de la orilla. «Vamos por buen camino», se alegró Herman. «Deben estar en algún lugar más adelante». Con renovadas fuerzas, continuamos nuestro camino. La orilla se volvía cada vez más pedregosa. Era difícil caminar, pero seguimos adelante con empeño. Hacia el mediodía llegamos a un lugar donde el río hacía una curva pronunciada. Y allí, en un banco de arena, vimos nuestra balsa, o más bien, lo que quedaba de ella. La mayor parte de la estructura se había desmoronado, pero la parte central con el toldo permanecía intacta. ¡Eh!, grité, mirando a mi alrededor. «¡Mariana! ¡Enrique! ¡Lada!». El silencio fue nuestra única respuesta. Nos acercamos a los restos de la balsa y los inspeccionamos. No había rastro de nuestros compañeros, ni de la mayor parte de nuestro equipo. Podrían haber salido a la orilla en otro lugar, supuso Herman, pero su voz denotaba duda. Decidimos quedarnos allí un rato, encendiendo una gran hoguera con la esperanza de que el humo llamara la atención de nuestros compañeros o, tal vez, de los habitantes locales. Mientras Herman recogía leña, yo examiné los restos de la balsa en busca de algo útil. Entre los escombros encontré la mochila empapada de Mariana. Dentro estaban su diario, ropa de repuesto y, para mi alegría, una linterna que funcionaba. «Mira lo que encontré». Le mostré la linterna a Herman. «Esto nos puede ser útil». Él asintió, amontonando las ramas que había recogido. Cuando la hoguera prendió con fuerza, nos sentamos a su lado, mirando las llamas y reflexionando sobre nuestra situación. «¿Qué haremos si no los encontramos?», preguntó Herman en voz baja. «Seguiremos río abajo», respondí con firmeza. «Tarde o temprano, deberíamos llegar a algún poblado, o encontrarnos con una barca de pescadores locales». Herman asintió en silencio, y continuamos nuestra vigilia, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al atardecer, noté un extraño movimiento en el agua, no lejos de la orilla. Aguzando la vista, distinguí una forma larga y oscura que se deslizaba por la superficie. «Herman», lo llamé en voz baja, señalando el agua. «Mira». Siguió mi mirada y se quedó helado. A 20 metros de nosotros, parcialmente sumergida en el agua, nadaba una enorme anaconda. Su cuerpo, del grosor de una pierna humana, se contorsionaba con una gracia espeluznante. «No te muevas», susurré. «Reaccionan al movimiento». Nos quedamos quietos, observando a la gigantesca serpiente. Pasó de largo sin mostrar interés en nosotros y desapareció tras la curva del río. «¿Era la misma que vimos antes?», preguntó Herman cuando finalmente nos atrevimos a movernos. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero se movía río abajo, igual que nosotros. Tal vez debamos tener más cuidado al acercarnos al agua». Este encuentro nos recordó los numerosos peligros que acechaban en la jungla y el río. Decidimos mantener la hoguera encendida toda la noche y dormir por turnos para evitar sorpresas desagradables. La noche transcurrió sin incidentes, pero la mañana del 9º día trajo un nuevo motivo de preocupación. Herman tenía fiebre y la herida de su pierna se había inflamado. «Tal vez haya una infección en el agua», supuse, examinando la piel enrojecida alrededor de la mordedura. «Necesitamos antibióticos». Revisé el botiquín, pero solo había analgésicos, antiséptico y algunas tiritas. Nada que pudiera ayudar con una infección grave. «Tenemos que seguir adelante», decidí. «Cuanto antes encontremos ayuda, mejor». Recogimos nuestras escasas pertenencias y nos pusimos en marcha río abajo. Herman caminaba lentamente, deteniéndose a menudo para descansar. Su rostro estaba cubierto de sudor
y sus ojos brillaban febrilmente. Hacia el mediodía quedó claro que no podía seguir caminando. Encontramos un pequeño claro cerca del río y decidimos acampar allí. «Tienes que seguir adelante sin mí», dijo Hermann cuando le ayudé a sentarse bajo un árbol. «Busca ayuda y regresa». «No te voy a dejar aquí solo», repliqué. «Saldremos juntos de esta». Pero en el fondo sabía que tenía razón. En su estado, seguir adelante era imposible, y quedarnos donde estábamos significaba ponernos en peligro a los dos. Mientras sopesaba nuestras opciones, de repente oí un sonido que me heló la sangre. Era el rugido lejano de un motor. «¿Oyes eso?», le pregunté a Hermann, que estaba medio tumbado, apoyado en un árbol. Aguzó el oído y asintió débilmente. «¿Una lancha?». «Parece que sí». Me puse de pie de un salto. «Hay que hacer señales». Corrí hacia la orilla, quitándome la llamativa cazadora naranja mientras corría. Cuando llegué a un claro, empecé a agitarla por encima de la cabeza, gritando a pleno pulmón, y entonces la vi, una pequeña lancha a motor que remontaba el río. A bordo había dos figuras que parecían no verme. «¡Eh!», grité con todas mis fuerzas. «¡Aquí! ¡Ayuda!». Seguí agitando la chaqueta, saltando y gritando hasta quedarme afónico. Y cuando la lancha casi nos había pasado de largo, una de las figuras giró la cabeza en mi dirección. La lancha cambió de rumbo y se dirigió hacia la orilla. Eran pescadores locales, un hombre mayor y su hijo adolescente. Solo hablaban español y el dialecto local, pero Enrique nos había enseñado algunas frases clave. Pude explicarles que éramos turistas, que nos habíamos perdido y que mi amigo estaba enfermo. Nos ayudaron a llevar a Hermann a la lancha y nos indicaron con gestos que nos llevarían al pueblo más cercano, donde había un puesto de salud. Cuando zarpamos de la orilla, no pude contener las lágrimas de alivio. Nuestra prueba estaba llegando a su fin. Pero lo que les había pasado a los demás, Mariana, Lada y Enrique, seguía siendo un misterio que me atormentaba. El pueblo al que nos llevaron los pescadores resultó ser un pequeño asentamiento de unas 20 casas, situado en una orilla alta del río. A pesar de su lejanía de la civilización, había un puesto de salud con una enfermera, una anciana llamada Isabel, que, para nuestra suerte, hablaba un poco de inglés. «Infección», dijo después de examinar la pierna de Hermann, «pero no muy grave. Con antibióticos se recuperará rápido». Le dio unas pastillas y le puso una inyección, después de lo cual Hermann se durmió casi de inmediato en una camilla en la pequeña habitación del puesto de salud. «¿Y sus amigos?», preguntó Isabel mientras me curaba una rozadura en el costado. «¿Dónde están?». Le conté sobre el naufragio de nuestra balsa y cómo habíamos perdido el contacto con el resto del grupo. «Hay que organizar una búsqueda», dijo con decisión. «Hablaré con el jefe de nuestro pueblo. Tenemos 2 lanchas a motor. Podemos inspeccionar el río». Le agradecí su implicación, pero sabía que las posibilidades de encontrar a nuestros compañeros se reducían con cada hora que pasaba. La selva es enorme, y si habían llegado a la orilla en otro lugar, podían haber ido en cualquier dirección. Al caer la tarde, se reunió el consejo del pueblo, al que también me invitaron. Los hombres discutieron un plan de búsqueda, y yo traté de explicarles dónde exactamente había ocurrido el naufragio y cuál era nuestra ruta. La barrera del idioma dificultaba la comunicación, pero con la ayuda de gestos y dibujos en la arena, finalmente llegamos a entendernos. Se decidió que a la mañana siguiente 2 lanchas partirían río arriba para la búsqueda. Insistí en unirme a una de ellas, a pesar del cansancio y las heridas. Pasé la noche en la casa del jefe del pueblo, acostado en una estera en la esquina de la habitación y escuchando los sonidos desconocidos de la noche tropical que llegaban a través de las ventanas abiertas. A pesar del agotamiento físico, no podía conciliar el sueño. Los rostros de Mariana, Lada y Enrique se me aparecían ante los ojos. ¿Dónde estarán ahora? ¿Estarán vivos? Estas preguntas me atormentaron hasta el amanecer.
La mañana del 10º día de nuestra estancia en la selva comenzó con los preparativos para la operación de búsqueda. Los hombres del pueblo se reunieron junto al río, revisando las lanchas y el equipo. Me dieron un sombrero para el sol, una cantimplora con agua y un machete, el equipo estándar para un viaje por la selva. Antes de partir, fui a ver a Hermann. Parecía mejor. La fiebre había bajado y podía sentarse en la cama. «Encuéntralos», me pidió, apretando mi mano con fuerza. «Te estaré esperando aquí». Asentí y salí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Las 2 lanchas zarparon de la orilla casi al mismo tiempo. En la mía, además de mí, había 3 hombres locales, robustos, morenos, con rostros curtidos por años de vida en el río. Nos movíamos lentamente, inspeccionando cuidadosamente ambas orillas. A veces nos deteníamos, y uno de los hombres gritaba algo en el dialecto local. Probablemente los nombres de nuestros compañeros desaparecidos, que yo les había dado. Al mediodía llegamos al lugar donde, según mis cálculos, debía haber ocurrido el naufragio de la balsa. Aquí el río hacía un giro brusco y la corriente era especialmente fuerte. Atracamos en la orilla y decidimos continuar la búsqueda a pie, dividiéndonos en 2 grupos. Me fui con un hombre joven que se presentó como Ramón. Nos movimos a lo largo de la orilla, adentrándonos de vez en cuando en la selva y llamando a los desaparecidos a gritos. Después de 2 horas de búsqueda infructuosa, nos topamos con un hallazgo extraño. En la rama de un árbol, aproximadamente a la altura de una persona, había atada una bufanda roja brillante. La reconocí de inmediato. Era la bufanda de Mariana, que llevaba al cuello. «Es una señal», exclamé, señalando a Ramón. «Lo ha dejado a propósito para que podamos encontrarlos». Ramón examinó atentamente la bufanda y los alrededores. Luego señaló unas huellas apenas perceptibles en la tierra húmeda. Alguien había pasado por allí recientemente, tal vez hace un día o 2. Seguimos esas huellas, que se adentraban en la jungla. Al cabo de un rato, nos topamos con otra señal. Una rama rota con un trozo de tela atado, esta vez de color azul. Era parte de la camisa de Enrique. Animados por estos hallazgos, aceleramos el paso, buscando atentamente nuevas indicaciones. Y aparecían piedras apiladas de una manera determinada, ramas quebradas, trozos de tela atados a los árboles. Siguiendo estas señales, nos alejábamos cada vez más del río. La jungla se volvía más densa, y el sendero, menos evidente. Pero Ramón, que se había criado en estos bosques, me guiaba con seguridad. De repente, salimos a un pequeño claro y nos quedamos petrificados. En el centro había un refugio primitivo, hecho con ramas y hojas de palma. Cerca se veían restos de una fogata. Grité. «Mariana, Enrique, Lada». El silencio fue nuestra única respuesta. El refugio estaba vacío, pero las huellas en el suelo indicaban que había habido gente allí hacía poco. Inspeccionamos el campamento. Dentro del refugio encontré un pequeño cuaderno, el diario de campo de Mariana. La última entrada estaba fechada el día anterior. Día 9. Enrique cree que estamos a unos 2 días del asentamiento más cercano. Lada todavía está débil, pero puede caminar. Estamos dejando señales con la esperanza de que los rescatistas nos encuentren. Todavía no se sabe nada de Vitali y Germán. Espero que estén vivos y a salvo. Las provisiones de comida se están agotando, pero Enrique nos ha enseñado qué frutas y nueces podemos comer. Hoy seguiremos adelante. Releí la entrada varias veces, sintiendo un enorme alivio. Estaban vivos y, al parecer, se movían en la dirección correcta. Ramón estudió las huellas alrededor del campamento y señaló un sendero que conducía al oeste. Por sus gestos, nuestros compañeros se habían ido hacía unas 6 o 7 horas. ¿Podemos alcanzarlos?, pregunté, señalando el sol, que ya empezaba a declinar hacia el horizonte. Ramón negó con la cabeza y, con gestos, me explicó que pronto oscurecería
y que debíamos regresar a la barca. Continuaríamos la búsqueda mañana. A regañadientes, acepté. La idea de que Mariana, Enrique y Lada pasaran otra noche en la jungla era angustiosa, pero entendía la lógica de Ramón. En la oscuridad podíamos perdernos y acabar nosotros mismos en peligro. En el camino de vuelta al río, nos encontramos con un segundo grupo de búsqueda que tampoco había encontrado rastros de los desaparecidos. Les mostré el diario de Mariana y les expliqué que habíamos descubierto su campamento. Se decidió que mañana se dedicarían todos los esfuerzos a la búsqueda en dirección oeste. Cuando regresamos al pueblo, ya había oscurecido. Germán nos recibió en el muelle, apoyado en una muleta improvisada. Al oír las noticias, se iluminó. «¡Están vivos! ¡Y saben a dónde van!», exclamó. «Es maravilloso». Asentí, compartiendo su alegría, pero en el fondo seguía preocupado. La jungla está llena de peligros, e incluso un guía experimentado como Enrique no está a salvo de contratiempos. Esa noche dormí profundamente, agotado física y emocionalmente. Por la mañana, el 11º día, se reanudó la operación de búsqueda. Esta vez nos dirigimos directamente al campamento descubierto la víspera, y desde allí continuamos siguiendo las huellas de nuestros compañeros. El sendero era relativamente fácil de ver. No ocultaban su ruta, sino que dejaban señales claras. Avanzábamos rápidamente, y según la estimación de Ramón, al mediodía habíamos reducido considerablemente la distancia entre nosotros y el grupo de Enrique. Por la tarde, el terreno cambió. Salimos de la densa jungla a una zona más abierta, donde los árboles crecían con menos frecuencia y entre ellos se extendían tramos de hierba alta. Caminar se hizo más fácil, pero las huellas también se volvieron menos evidentes. De repente, Ramón se detuvo y levantó la mano, pidiendo silencio. Agucé el oído y escuché voces lejanas, voces humanas. Aceleramos el paso, casi corriendo. Las voces se hacían cada vez más fuertes, y pronto los vimos. 3 figuras que se movían lentamente por el sendero delante de nosotros. «¡Mariana!», grité con todas mis fuerzas. «¡Enrique! ¡Lada!». Se volvieron, y por un instante, se quedaron inmóviles, como si no creyeran lo que veían. Entonces Mariana echó a correr hacia mí, y en cuestión de segundos nos abrazábamos, riendo y llorando al mismo tiempo. «¡Estás vivo!», repetía, tocándome la cara, como si quisiera asegurarse de que no era un espejismo. Pensamos. Teníamos miedo. Yo también, susurré, abrazándola con fuerza. Yo también tenía miedo de no volver a veros. Enrique y Lada se acercaron a nosotros, con el rostro radiante de alegría y alivio. «¿Y Germán?», preguntó Lada preocupada. «Él está vivo», me apresuré a tranquilizarla. «Está en el pueblo, recuperándose de la infección. Pero está bien». Lada rompió a llorar, y Enrique la rodeó con el brazo, apoyándola. Parecía exhausto, pero en sus ojos brillaba el orgullo. Había cumplido su deber de guía y había salvado la vida de sus acompañantes en las circunstancias más difíciles. Ramón y los otros lugareños que me acompañaban recibieron con júbilo a los encontrados. Aunque no entendían la mayor parte de nuestra conversación, las emociones eran un lenguaje universal y compartían sinceramente nuestra alegría por el reencuentro. No perdimos tiempo y emprendimos de inmediato el camino de vuelta hacia el río. Durante la caminata, Mariana me contó su historia. Después de que la balsa se hiciera añicos, la corriente los arrastró río abajo varios kilómetros. Consiguieron agarrarse a una rama que colgaba sobre el agua y salir a la orilla. Pasaron la noche en una pequeña colina, temblando de frío y de miedo, sin saber qué nos había sucedido a nosotros. Por la mañana, Enrique tomó la decisión de adentrarse en la selva en dirección al asentamiento más cercano, que, según sus cálculos, se encontraba a unos 3 o 4 días de camino. Iban dejando señales con la esperanza de que los equipos de rescate, o Germán y yo, pudiéramos encontrarlos. El camino fue arduo, sobre todo para Lada,
que aún no se había recuperado del todo de la mordedura de la piraña, pero se apoyaron mutuamente y no perdieron la esperanza. Vimos una anaconda, me contó Mariana. Enorme. Cruzó el sendero justo delante de nosotros. Enrique dijo que era una buena señal, que las serpientes suelen evitar a la gente y que eso significaba que nos estábamos acercando a zonas habitadas. Al caer la tarde, llegamos al río, donde nos esperaban las canoas. El regreso a la aldea fue triunfal. Los habitantes salieron en masa a la orilla para darnos la bienvenida. Lada corrió directamente hacia Germán, que esperaba en el muelle, y permanecieron abrazados durante largo rato, sin poder articular palabra. Aquella noche se convirtió en una auténtica fiesta. Los habitantes de la aldea organizaron un festín en honor a nuestro rescate. Hubo cantos, bailes, comida y bebida de la zona. Por primera vez en muchos días, nos sentimos a salvo. Sentado junto a la hoguera, abrazando a Mariana y observando cómo Germán y Lada charlaban en voz baja, cogidos de la mano, mientras Enrique enseñaba algunos trucos a los niños de la aldea, pensaba en todo lo que habíamos pasado. La selva nos había puesto a prueba, nos había mostrado nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Nos habíamos enfrentado a peligros de los que antes solo habíamos leído o visto en documentales. Y habíamos sobrevivido. Pero algo había cambiado en nosotros. Lo veía en los ojos de cada uno. Una nueva comprensión de la fragilidad de la vida humana y, al mismo tiempo, de su asombrosa resistencia. Nos habíamos transformado en otras personas, y ese cambio nos acompañaría para siempre. Al día siguiente, el jefe de la aldea nos informó de que se había puesto en contacto por radio con la ciudad más cercana y que nos enviarían una lancha para llevarnos allí. Desde allí, podríamos ponernos en contacto con el consulado y organizar el regreso a casa. Gracias, le dije a través de Enrique, que hacía de intérprete. Nunca olvidaremos vuestra ayuda. El jefe sonrió y me dio una palmada en el hombro. La selva enseña respeto y ayuda mutua, respondió. Sin eso, aquí no se sobrevive. Habéis pasado una buena escuela. Asentí, comprendiendo la profunda sabiduría de sus palabras. En efecto, habíamos pasado una escuela de supervivencia que nos había enseñado no solo habilidades prácticas, sino algo aún más importante, el valor de las relaciones humanas y el apoyo mutuo. Por la noche, nos reunimos en la casa del jefe para discutir los planes de futuro. Nuestra ruta original se había visto truncada hacía tiempo. Los plazos de permanencia en Perú habían expirado y teníamos que resolver multitud de cuestiones organizativas. Creo que deberíamos escribir un libro sobre esta aventura, propuso Germán de repente. Una semana en la selva amazónica, o algo así. ¡Qué buena idea!, le apoyó Lada. Tenemos fotos que se han salvado milagrosamente en la funda impermeable y el diario de Mariana. Y mis recuerdos, que preferiría olvidar. Bromeé, pero en el fondo sabía que nunca olvidaría esos días, aunque quisiera. Hablamos hasta altas horas de la noche, recordando diferentes momentos de nuestro viaje, analizando los errores y discutiendo qué se podría haber hecho de otra manera. Enrique estaba especialmente pensativo. Debería haber sido más cuidadoso, dijo. No debería haber confiado solo en la brújula. En estos lugares siempre hay que tener un plan de reserva. No es culpa tuya, objetó Mariana. Nadie podía prever que la brújula se estropearía y que luego empezaría una tormenta tan fuerte. Enrique asintió agradecido, pero vi que aún se sentía responsable de lo ocurrido. A la mañana siguiente llegó la lancha prometida. Nos despedimos de los habitantes de la aldea, dejándoles en agradecimiento todo el equipo que nos quedaba y el dinero que se había salvado milagrosamente en los recipientes impermeables. El viaje hasta la ciudad más cercana duró casi todo el día. Navegamos por el río, observando cómo los paisajes cambiaban gradualmente. La selva se volvía menos densa, aparecían signos de actividad humana, zonas deforestadas, pequeñas plantaciones, chozas aisladas en la orilla. Al llegar a la ciudad,
Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el consulado e informarles de nuestra situación. Nos prometieron ayuda para organizar el regreso a casa y la expedición de nuevos documentos en sustitución de los perdidos. En el pequeño hotel donde nos alojamos, por primera vez en muchos días pudimos darnos una ducha de verdad, comer comida caliente y dormir en camas normales. Estas sencillas comodidades, que antes dábamos por sentadas, ahora nos parecían un lujo increíble. Jamás pensé que me haría tan feliz lavarme los dientes, dijo Germán, saliendo del baño con una sonrisa beatífica en el rostro. Todos nos reímos, entendiendo perfectamente sus sentimientos. Las pequeñas alegrías de la civilización, a las que normalmente no prestamos atención, habían adquirido un valor inmenso tras los días que habíamos pasado en la selva. Por la noche, estábamos sentados en una pequeña cafetería del hotel, disfrutando de la cocina local y unos refrescos. La conversación volvió, de forma natural, a nuestra aventura. ¿Sabéis qué es lo que más me impresionó?, dijo Lada, pensativa. Lo rápido que nos adaptamos. Los primeros días fueron horribles. Creía que no iba a aguantar, pero después, como si se hubiera activado algún mecanismo ancestral de supervivencia, y empecé a ver la selva no como un enemigo, sino como un hábitat. Eso se llama inteligencia primigenia, explicó Mariana. Nuestros antepasados vivieron en condiciones similares durante miles de años, y esas habilidades están codificadas en nuestro ADN. Simplemente duermen hasta que las necesitamos. Aún así, sin Enrique no lo habríamos logrado, comenté, levantando mi vaso en honor a nuestro guía. Por ti, amigo. Eres un verdadero héroe. Enrique sonrió tímidamente, pero aceptó el brindis. Era evidente que nuestro reconocimiento a sus méritos significaba mucho para él. Yo creo que todos somos héroes, dijo en su inglés entrecortado. Cada uno de ustedes demostró fuerza y coraje. Estoy orgulloso de haber estado con ustedes. Alzamos nuestras copas por nuestra amistad, forjada en la adversidad. En ese momento, comprendí que, a pesar de todos los peligros y las dificultades, no me arrepentía de haber vivido esa aventura. Me había cambiado, me había hecho ver las cosas desde una perspectiva diferente y me había regalado amigos con una conexión especial, de esas que solo surgen entre personas que han pasado juntas por verdaderas pruebas. Los 3 días siguientes los pasamos en un pequeño pueblo, esperando la tramitación de los documentos y la organización de nuestro regreso a casa. Fue una especie de período de transición entre la experiencia extrema de supervivencia en la selva y la vuelta a la vida normal. Cada uno de nosotros experimentó esa transformación a su manera. Germán, cuya pierna se curaba gradualmente gracias a una atención médica adecuada, pasaba horas sentado con un cuaderno, anotando recuerdos mientras aún estaban frescos en su mente. Lada parecía disfrutar de cada minuto de civilización. Se duchaba largamente, elegía con deleite los platos en el restaurante local y hablaba horas por teléfono con sus familiares en Rusia, contándoles una versión abreviada de nuestras aventuras para no asustarlos demasiado. Mariana dividía su tiempo entre las notas científicas sobre la flora y la fauna que habíamos encontrado y los momentos de tranquila reflexión. A menudo la encontraba sentada en el balcón de nuestra habitación, mirando pensativa el horizonte, donde a lo lejos se veía la línea verde oscuro de la selva. Enrique, que había aceptado quedarse con nosotros hasta nuestra partida, pasaba la mayor parte del tiempo con los lugareños, intercambiando historias y consejos de supervivencia. Se sentía en su elemento allí, en la frontera entre la civilización y la naturaleza salvaje. En cuanto a mí, experimentaba una extraña sensación de dualidad. Por un lado, me alegraba inmensamente de volver a la comodidad, la seguridad y la previsibilidad de la vida civilizada. Por otro, una parte de mí echaba de menos la intensidad y la autenticidad de la experiencia que habíamos vivido en la selva. Allí, cada acción tenía consecuencias directas. Cada decisión era una cuestión de supervivencia. Eso daba a la vida una agudeza especial que a menudo falta en la vida cotidiana. El 4.º día de nuestra estancia en el pueblo,
un representante del consulado nos informó de que todos los trámites estaban resueltos y que a la mañana siguiente llegaría una furgoneta para llevarnos a Iquitos, desde donde podríamos volar a Lima y luego a casa. En nuestra última noche, organizamos una cena de despedida en honor a Enrique. El pequeño restaurante donde nos reunimos estaba decorado con flores y guirnaldas de farolillos de papel. El dueño, al conocer nuestra historia, insistió en prepararnos un menú especial con platos tradicionales de la región. Por Enrique. Levantó su copa Germán, una vez que todos nos sentamos a la mesa. Sin ti, no estaríamos aquí hoy. Por Enrique, coreamos nosotros, alzando nuestros vasos. Nuestro guía sonrió tímidamente, visiblemente poco acostumbrado a tanta atención. Yo solo hacía mi trabajo, dijo, y no siempre bien. Si hubiera sido más cuidadoso. No, le interrumpió Mariana. No te culpes. Hiciste todo lo posible en esas circunstancias, y gracias a tus conocimientos pudimos sobrevivir en la selva. La cena continuó en un ambiente cálido, casi familiar. Recordamos varios momentos de nuestro viaje, pero ahora con el humor y la ligereza que solo da la distancia, tanto temporal como emocional, de las dificultades vividas. ¿Os acordáis de aquella noche en que pensamos que había un jaguar rondando nuestro campamento? Rió Lada. Y resultó ser solo un puercoespín. O cuando a Germán se le ocurrió probar una fruta que, según él, tenía buena pinta, añadí yo, y luego estuvo 2 horas enjuagándose la boca con agua por lo amarga que era. Incluso Enrique, que solía ser tan reservado, reía a carcajadas al recordar aquellos episodios. ¿Saben qué fue lo que más me sorprendió de la selva? Dijo Mariana pensativa cuando amainaron las risas. Su belleza. Incluso en los momentos más difíciles, no podía dejar de notar lo hermosa que era. Esas flores increíbles, los pájaros con plumas de colores vivos, las mariposas del tamaño de una mano. Es como otro mundo, un universo paralelo que vive según sus propias reglas. Todos asentimos, comprendiendo lo que decía. Incluso en los momentos más duros de nuestro viaje, la belleza de la selva era innegable. Salvaje, peligrosa, pero impresionante. Creo que precisamente esa belleza fue lo que nos ayudó a no rendirnos, dijo Germán. Cuando estás rodeado de tal magnificencia, es difícil tirar la toalla. Y la gente también, añadió Lada. Esos pescadores que salvaron a Vitali y a Germán, los habitantes del pueblo que organizaron la búsqueda, su bondad y disposición a ayudar a unos desconocidos también nos dieron fuerzas. En la selva la gente entiende el valor de la ayuda mutua, asintió Enrique. Aquí es imposible sobrevivir solo. Ese conocimiento se transmite de generación en generación. La conversación fue derivando poco a poco hacia los planes de futuro. Germán y Lada decidieron tomarse unas largas vacaciones al volver a casa y simplemente disfrutar de una vida tranquila. Mariana hablaba de un artículo científico que quería escribir basándose en sus observaciones en la selva. ¿Y tú, Vitali? Preguntó, volviéndose hacia mí. ¿Qué planes tienes? Me quedé pensando. Durante esos días había reflexionado muchas veces sobre lo que haría cuando volviera a casa, y poco a poco se había ido formando una idea. Quiero crear un documental sobre nuestra aventura, dije. No solo contar una historia de supervivencia, sino mostrar la selva tal y como la vimos nosotros, peligrosa y hermosa al mismo tiempo. Y también quiero hablar de los habitantes locales, de su forma de vida, de cómo mantienen el equilibrio con la naturaleza. Es una idea excelente, se entusiasmó Germán. Podría ayudar a financiar un proyecto así. Y yo, con la parte científica, propuso Mariana. Y a mí me gustaría participar, dijo Enrique inesperadamente. Como guía y asesor, si vuelven, les mostraré lugares que pocos extranjeros han visto. Lo miramos con sorpresa. ¿Quieres que volvamos a la selva?, preguntó Lada incrédula.
¿Después de todo lo que hemos pasado? Enrique sonrió. No inmediatamente, por supuesto. Dense tiempo para recuperarse. Pero después, la selva no es solo peligro. También es una maravilla que merece la pena ver. Solo que la próxima vez estaremos mejor preparados. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿De verdad querría volver? Una parte de mí gritaba no, recordando todos los peligros y los miedos. Pero otra parte, más silenciosa pero insistente, susurraba sí. Porque, a pesar de todas las dificultades, nuestro viaje me había dado algo que no podía obtener en la vida ordinaria. Una sensación de plena inmersión, de presencia en el momento, donde cada respiración y cada decisión importan. Quizás, dije finalmente, pero no antes de un año, y con mucha mejor preparación. Enrique asintió, comprendiendo mis sentimientos. La cena se prolongó hasta altas horas de la noche. Cuando por fin nos fuimos a nuestras habitaciones, tardé en dormirme, pensando en el futuro y en cómo la experiencia de las últimas 2 semanas me había cambiado y había transformado mi percepción del mundo. Por la mañana nos despedimos de Enrique, intercambiando contactos y prometiéndonos mantenernos en contacto. Estaba de pie en la plaza del pueblo, siguiendo con la mirada nuestra furgoneta, y veía en sus ojos una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por la despedida y esperanza de un nuevo encuentro. El viaje hasta Iquitos duró unas 5 horas. Atravesamos zonas rurales que iban dando paso poco a poco a zonas más densamente pobladas. El contraste entre la naturaleza salvaje en la que habíamos pasado los últimos días y las señales de civilización, casas, carreteras, campos, era asombroso. En Iquitos nos alojamos en un hotel cerca del aeropuerto. Nuestro vuelo a Lima estaba previsto para la mañana siguiente, así que teníamos un día más para acostumbrarnos a la vida urbana. Después de instalarnos en el hotel, decidimos dar una vuelta por la ciudad. Iquitos, a pesar de ser la ciudad más grande de la Amazonía peruana, conservaba el encanto de una capital de provincia. La arquitectura colonial convivía con edificios modernos, y en las calles se podía encontrar tanto a lugareños con ropa tradicional como a turistas de todo el mundo. Paseamos por el mercado, contemplando las frutas exóticas, la artesanía y los recuerdos. Lada compró varias pulseras hechas con semillas y cuentas locales, y Germán adquirió una máscara tradicional pintada que decidió colgar en su oficina como recuerdo de la aventura vivida. «Es curioso, ¿verdad?», dijo Mariana cuando estábamos sentados en un café en la plaza principal, observando la vida de la ciudad. Hace solo 2 semanas éramos turistas normales, anticipando un viaje interesante pero seguro. Y ahora somos veteranos de la selva. Terminó Germán por ella, levantando un vaso con un refresco. Con cicatrices, historias y, espero, sabiduría. ¿Creen que hemos cambiado?, preguntó Lada pensativa. ¿A qué te refieres, de verdad, en lo más profundo? Todos guardamos silencio, reflexionando sobre su pregunta. Yo creo que sí, dije por fin. Una experiencia así no puede dejar a nadie indiferente. Vimos de lo que éramos capaces en condiciones extremas, descubrimos nuestras fortalezas y debilidades, y, lo que quizás sea aún más importante, sentimos lo que significa depender completamente de la naturaleza y los unos de los otros. Y además, aprendimos a valorar las cosas sencillas, añadió Marianne. Agua limpia, comida caliente, un techo sobre la cabeza. Todo eso ahora tiene un valor completamente distinto. Por no hablar del papel higiénico, bromeó Germán, y todos nos reímos al recordar algunas de las dificultades cotidianas de nuestro viaje. Por la noche nos reunimos en la habitación de Germán y Lada para volver a ver las fotos que, milagrosamente, se habían conservado en mi cámara dentro de una funda impermeable. No eran muchas. Unas cuantas instantáneas de los primeros días de la excursión, cuando todo iba según lo previsto, y un par de fotos hechas en el pueblo después de nuestro rescate. Pero incluso esas pocas imágenes evocaban recuerdos muy vívidos. Mirad qué ingenuos y despreocupados éramos.
dijo Lada, señalando una foto de grupo en la entrada de la selva. Sobre todo yo, con mi sombrero de moda y la manicura. Pero ahora tienes cicatrices de guerra y una historia que contarles a tus nietos, le guiñó un ojo Hermann. Si es que alguna vez los tenemos, respondió ella en voz baja, y en su voz se percibió un nuevo matiz, más serio y reflexivo. Noté cómo Hermann le cogía la mano con ternura, y entre ellos se produjo una especie de diálogo silencioso. Quizá la prueba que habían superado juntos les había hecho pensar en el futuro de su relación de forma más seria. A la mañana siguiente volamos a Lima. Mirando por la ventanilla la masa verde de la selva que se alejaba, sentí emociones encontradas. Una parte de mí se alegraba de abandonar aquel lugar peligroso, pero otra parte ya empezaba a echar de menos su belleza salvaje e indómita. En Lima pasamos 2 días más, ocupándonos de los últimos trámites y esperando nuestros vuelos internacionales. La ciudad, con sus calles bulliciosas, restaurantes y tiendas, nos pareció increíblemente ruidosa y agitada después del silencio de la selva, interrumpido únicamente por los sonidos de la naturaleza. Nunca pensé que llegaría a echar de menos el sonido de las ranas y los insectos, confesó Marianne mientras esperábamos a embarcar en nuestros vuelos en el aeropuerto. Pero el ruido de la ciudad ahora me parece tan artificial e irritante. Entendía lo que quería decir. La selva, con todos sus peligros, era al menos auténtica. No había falsedad, ni fingimiento, ni máscaras sociales. Solo la realidad en su forma más pura. Finalmente llegó el momento de despedirnos. Hermann y Lada volaban a Moscú, Marianne a San Petersburgo y yo a Kaliningrado. Estábamos de pie en la sala de embarque de vuelos internacionales, sin saber qué decirnos. «Esto no es una despedida», dijo por fin Hermann. «Seguro que nos volvemos a ver. Quizá incluso volvamos aquí juntos, mejor preparados y con un guía más experimentado. O al menos nos reuniremos en algún lugar de Rusia para recordar nuestra aventura», propuso Lada. «Por ejemplo, dentro de un año, en el aniversario de nuestro rescate». Todos estuvimos de acuerdo con la idea e intercambiamos contactos, aunque la mayoría ya los teníamos. «Cuidaos mucho», dije abrazando a cada uno de ellos, «y no olvidéis lo que hemos vivido juntos». «¿Cómo voy a olvidar algo así?», sonrió Marianne, y en sus ojos brillaron las lágrimas. Nos separamos hacia nuestras puertas de embarque, pero yo sabía que el vínculo que se había creado entre nosotros en la selva no desaparecería con la distancia. Este tipo de pruebas o bien destruyen las relaciones, o bien las hacen inquebrantables. Y nuestro caso, afortunadamente, era el segundo. En el avión, volando sobre el Atlántico, empecé a esbozar un plan para un documental sobre nuestra aventura. Quería que fuera no solo una historia de supervivencia, sino también una reflexión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, sobre cómo las situaciones extremas revelan la verdadera esencia de las personas, sobre la belleza y el peligro del mundo salvaje. Lo titulé Perdidos, una semana en la selva amazónica. Y ya entonces sabía que no sería solo una película, sino un testimonio de transformación, la mía propia y la de mis amigos, con quienes había pasado por pruebas de las que la mayoría de la gente solo lee en los libros o ve en la pantalla. Había pasado exactamente un año desde nuestro regreso de Perú. Estaba sentado en mi apartamento en Kaliningrado, revisando el montaje final del documental Perdidos, una semana en la selva amazónica. Mañana se estrenaría en un festival internacional de cine documental y sentía emociones encontradas, excitación, orgullo y una extraña sensación de que se había cerrado un ciclo. Trabajar en la película me había llevado casi todo el año. Marianne y yo, que nos habíamos convertido en coautores del proyecto, habíamos pasado cientos de horas recopilando material, grabando entrevistas, montando y editando. Hermann, como había prometido, ayudó con la financiación, y Lada sorprendentemente demostró tener talento para escribir guiones, creando una narración conmovedora y honesta de nuestra historia.
Incluso volvimos a Perú por poco tiempo, solo 2 semanas, para grabar tomas adicionales de la selva, el río y la aldea donde nos rescataron. Enrique, fiel a su palabra, fue nuestro guía, y esta vez el viaje transcurrió sin incidentes, aunque todos experimentamos una extraña sensación al regresar a esos lugares. Los habitantes de la aldea nos recibieron como a viejos amigos. Les llevamos regalos, medicamentos, material escolar para los niños, paneles solares para cargar dispositivos electrónicos. Ellos, a su vez, nos ofrecieron una fiesta con bailes y cantos tradicionales. Regresar a la selva fue una experiencia extraña. Por un lado, seguía inspirando asombro y un respeto reverencial. Por otro, ahora la mirábamos con otros ojos, con mayor comprensión y menos ingenuidad. Apagué el ordenador y me acerqué a la ventana. Al otro lado del cristal caía nieve, suave, esponjosa, nada que ver con los aguaceros tropicales que habíamos vivido un año atrás. El contraste entre mi vida actual y aquellos días en la selva a veces me parecía irreal, como si todo le hubiera ocurrido a otra persona o en otra vida. Un sonido de teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Mariana, que debía llegar mañana por la mañana para el estreno. Hola. Su voz sonaba emocionada. ¿Cómo se siente el director en vísperas del estreno? Nervioso, admití con sinceridad. ¿Y tú? Igual, pero tengo muchas ganas de veros. ¿Germán y Lada ya han llegado? Sí, están en el hotel. Proponen cenar juntos esta noche. Perfecto. Estaré en tu casa sobre las 7 y nos vamos juntos. Después de la llamada, volví a acercarme a la ventana. En este año, muchas cosas habían cambiado en nuestras vidas. Mariana había conseguido una beca para investigar la biodiversidad de las selvas tropicales y ahora viajaba con frecuencia entre Rusia y Sudamérica. Germán y Lada se casaron 3 meses después de regresar de Perú, y ahora esperaban su primer hijo. Lada estaba ya de 7 meses, pero insistió en asistir al estreno de la película. En cuanto a mí, el trabajo en el proyecto documental había cambiado por completo el rumbo de mi carrera. Si antes grababa sobre todo vídeos comerciales y publicidad, ahora me centraba en el documental, especialmente en temas relacionados con la naturaleza y la supervivencia humana en condiciones extremas. Por la noche nos encontramos en un acogedor restaurante en el centro de la ciudad. Al ver a Germán y Lada, me sorprendió lo mucho que habían cambiado. Ambos parecían tranquilos y serenos, con una luz de felicidad en los ojos. El embarazo hacía que Lada estuviera especialmente guapa, parecía radiante. «¡Vitali!». Germán me dio un fuerte abrazo. «¡Qué alegría verte!». «Yo también», respondí sinceramente. «Estáis los dos estupendos». «Todo gracias al pequeño viajero», sonrió Lada, acariciándose el vientre. «Ya está mostrando su carácter. No para de dar patadas». «Oh viajera», corrigió Germán. Decidimos no saber el sexo por adelantado. Mariana se unió a nosotros media hora después, algo agitada por la prisa. «Perdonad el retraso», dijo, besando a todos en la mejilla. El vuelo se retrasó. Pasamos la noche en un ambiente cálido, casi familiar, recordando el año transcurrido y, por supuesto, nuestra aventura en la selva. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente?, dijo Germán cuando ya estábamos tomando café con el postre. A menudo me acuerdo de aquellos días. Y no solo de lo malo, el miedo, el hambre, los peligros. También de lo bueno, el compañerismo, la ayuda mutua, incluso una cierta claridad mental que surge cuando te enfrentas a verdaderas pruebas. Yo también, asintió Lada. A veces me sorprendo pensando que echo de menos aquella sensación. De autenticidad, digamos. Cuando cada momento importa, cada decisión es importante. Eso se llama síndrome de experiencia extrema, explicó Mariana. Las personas que han vivido experiencias muy duras a menudo experimentan algo parecido. Por un lado, una experiencia traumática
Por otro, una sensación de plenitud vital que falta en las condiciones normales. ¿Y cómo se lidia con eso?, pregunté, reconociendo en sus palabras mis propios sentimientos. Encontrar un equilibrio. Se encogió de hombros Mariana. Incorporar a la vida normal lo valioso que sacamos de la experiencia extrema, pero sin los peligros en sí. Es precisamente lo que estoy intentando hacer, asintió Germán. Después de regresar, revisé mis prioridades. Antes el trabajo era lo primero, ahora la familia. Incluso he reducido mi jornada laboral para pasar más tiempo con Lada. Y yo he empezado a apreciar los placeres sencillos, añadió Lada. La comida rica, un baño caliente, la posibilidad de dormir en una cama limpia. ¿Sabéis? Hasta he empezado un diario de gratitud, donde cada día apunto por qué estoy agradecida a la vida. ¿Y tú, Vitali?, preguntó Mariana, volviéndose hacia mí. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Me quedé pensando. Me había hecho esa pregunta muchas veces durante el año transcurrido. Me he vuelto más consciente, respondí finalmente. Antes a menudo vivía en piloto automático, realizando acciones rutinarias sin pensar en su significado. Ahora intento estar presente en cada momento, notar los detalles, estar agradecido por lo que tengo. Y, además, te has convertido en un documentalista serio. Me guiñó un ojo Marianne. Tu película podría obtener reconocimiento internacional. Nuestra película, la corregí. Sin vosotros, no habría sido posible. Brindamos por el éxito del estreno de mañana y por nuestra amistad que, tras las pruebas de la selva, se había hecho aún más fuerte. El día siguiente estuvo lleno de nerviosismo y preparativos. El estreno iba a tener lugar en la sala principal del cine municipal, y revisé el equipo técnico, el sonido y la iluminación varias veces. Marianne estuvo a mi lado, apoyándome y ayudándome con los últimos detalles. Al caer la tarde, la sala comenzó a llenarse de gente. Además de los espectadores y críticos habituales, vinieron periodistas, representantes de agencias de viajes y organizaciones ecologistas. Incluso vi a varios diplomáticos de la Embajada de Perú. Antes de que comenzara la proyección, salí al escenario para presentar la película. Atenuaron las luces de la sala y vi multitud de rostros dirigidos hacia mí, esperando a que dijera algo. Buenas noches, comencé, sintiendo cómo me temblaba la voz. La película que están a punto de ver no es solo una historia de supervivencia en la selva amazónica. Es una historia sobre cómo las circunstancias extremas revelan la verdadera esencia de las personas, sobre la amistad que se pone a prueba, sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Hice una pausa, tratando de ordenar mis pensamientos. Hace un año, 5 personas se perdieron en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Nos enfrentamos a animales venenosos, depredadores, enfermedades, hambre y miedo. Pero también descubrimos la belleza de la naturaleza salvaje, la fuerza del espíritu humano y la importancia de la ayuda mutua. Esta película es un intento de compartir nuestra experiencia y lo que nos enseñó. Invité a Marianne, Germán y Lada al escenario, y todos juntos hicimos una reverencia al público antes de ocupar nuestros asientos en la primera fila. La película comenzó con tomas aéreas de la selva virgen, un océano verde e infinito que se extendía hasta el horizonte. Luego, la cámara descendió, mostrando un río serpenteando entre los árboles como una serpiente marrón. La voz en off, mi voz, comenzó a narrar cómo un viaje turístico ordinario se había convertido en una lucha por la supervivencia. Durante los siguientes 90 minutos, la sala se sumió en un silencio solo interrumpido por los sonidos de la pantalla, el ruido de la lluvia, los gritos de los pájaros, nuestras voces contando lo que habíamos vivido. Utilizamos reconstrucciones de los hechos, filmadas durante nuestra segunda visita a Perú, entrevistas con cada uno de los participantes de la expedición, imágenes de la selva y el río. Especialmente emotivas fueron las escenas en las que hablamos de nuestros miedos, dudas, momentos de desesperación y esperanza.
Lada, con lágrimas en los ojos, contó cómo temía no volver a ver a Hermann después de su separación. Yo describí mis sentimientos cuando salté al río para salvar a un amigo. Marianne compartió sus reflexiones sobre cómo la cercanía a la muerte la había obligado a replantearse su vida. La película terminaba con imágenes de nuestro reencuentro en el pueblo y nuestro regreso a casa. Las últimas palabras en off decían: «La selva nos cambió, nos mostró nuestras debilidades y nuestra fuerza, nos enseñó a valorar la vida y a los demás. Y aunque hemos regresado a la civilización, una parte de nosotros se quedó allí para siempre, en medio del laberinto verde del Amazonas». Cuando aparecieron los créditos finales en la pantalla, la sala estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos, muchos secándose las lágrimas. Los 4 volvimos a subir al escenario, tomados de la mano, desbordados de emoción. Después de la proyección se organizó una rueda de prensa donde respondimos a las preguntas de periodistas y espectadores. Muchos se interesaron por los aspectos técnicos de la supervivencia, otros por el estado psicológico durante las pruebas, otros por cómo esta experiencia había cambiado nuestras vidas. Si pudieran volver al pasado y cambiar algo, ¿qué sería?, preguntó uno de los periodistas. Nos miramos y Hermann tomó la palabra. Por supuesto, nos habríamos preparado mejor. Habríamos llevado una brújula de repuesto, más medicamentos, tal vez un teléfono satelital. Pero, ¿saben? No estoy seguro de si querría evitar por completo esta experiencia. Fue dura, a veces aterradora, pero nos ha convertido en quienes somos ahora. ¿Y mantienen contacto con Enrique, su guía?, preguntó otra periodista. Sí, respondió Marianne. Nos comunicamos regularmente. Él nos ayudó durante el rodaje de la película e incluso nos asesoró por teléfono cuando trabajábamos en el montaje. Se ha convertido en parte de nuestra familia, si se puede decir así. Y la última pregunta, dijo el moderador de la rueda de prensa. ¿Qué le aconsejarían a la gente que se encontrara en una situación similar? Reflexioné un momento antes de responder. En primer lugar, no entrar en pánico. El pánico es el peor enemigo en una situación extrema. En segundo lugar, actuar metódicamente. Asegurarse agua, refugio, medios de señalización. En tercer lugar, apoyarse mutuamente, física y moralmente. Y, por último, no perder la esperanza. Incluso en la situación más difícil, hay una posibilidad de salvación. Después de la rueda de prensa, nos fuimos a un restaurante a celebrar el exitoso estreno. El ambiente era eufórico. La película había recibido críticas entusiastas y varios distribuidores ya habían expresado su interés en adquirirla para exhibirla en otros países. «¡Por nosotros!», gritó Germán levantando su copa. «Por los que sobrevivimos y contamos nuestra historia». «Y por los que nos ayudaron a sobrevivir», añadió Lada. «Por Enrique, por la gente de aquel pueblo, por los pescadores que encontraron a Vitaly y a Germán». Brindamos y la conversación derivó hacia los planes futuros. Germán y Lada iban a dedicarse por completo a la paternidad en los próximos meses. Mariana se preparaba para una nueva expedición a Ecuador, donde planeaba estudiar el impacto del cambio climático en los ecosistemas de las selvas tropicales. ¿Y tú, Vitaly?, preguntó Germán. ¿Qué planes tienes después del éxito de la película? Sonreí, recordando la conversación que había tenido con Enrique hacía unos días. Enrique me propuso un proyecto interesante, dije. Un documental sobre los métodos tradicionales de supervivencia en diferentes ecosistemas, selvas, desiertos, montañas, regiones árticas, haciendo hincapié en los conocimientos de los pueblos indígenas que han vivido en armonía con estos entornos durante siglos. Suena increíble, se entusiasmó Mariana. Podría ayudar con la parte científica, y yo con la financiación. Se ofreció Germán al instante. Un proyecto así tiene no solo valor de entretenimiento, sino también educativo. Agradeceré cualquier ayuda, asentí. Es un proyecto ambicioso,
Llevará al menos 2 años. ¿Y cuándo tienes pensado empezar?, preguntó Lada. Después de Año Nuevo. Primero quiero descansar, asimilar el éxito de esta película, y luego volver a la carretera. ¿No tienes miedo de volver a encontrarte en una situación extrema? En su voz se notaba una preocupación genuina. Lo pensé. ¿Tenía miedo? Después de todo lo que habíamos pasado en la selva amazónica, cualquier persona sensata debería tenerlo. Pero el miedo es una reacción normal y sana que ayuda a ser cauteloso y a tomar decisiones sopesadas. Sí, tengo miedo, respondí con sinceridad. Pero ahora sé que puedo controlar mi miedo. Y, lo que es igual de importante, estaré mucho mejor preparado. La velada continuó, llena de conversaciones, recuerdos y planes para el futuro. Cuando finalmente nos despedimos, ya era muy tarde. Acompañé a Mariana a su hotel y estuvimos un rato parados a la entrada, sin querer separarnos. «¿Sabes?», dijo ella, mirando el cielo estrellado. «A veces cierro los ojos y me imagino los sonidos de la selva. El grito de los pájaros, el ruido de la lluvia, el chirrido de los insectos. Y por un instante estoy de nuevo allí, en medio de ese laberinto verde, lleno de peligros y maravillas». «Yo también», admití, «sobre todo por las noches, cuando no puedo dormir. Es como si la selva me llamara de vuelta». «¿Y vas a responder a esa llamada?». Se giró hacia mí, con los faroles de la calle reflejados en sus ojos. «Sí», asentí. «Pero esta vez, en mis términos. Con el equipo adecuado, con un plan claro, con una comprensión de los riesgos». Mariana sonrió y me tocó suavemente la mejilla. «Entonces, tal vez me una a ti. Al fin y al cabo, alguien tiene que asegurarse de que no te vuelvas a perder». Nos reímos, y en esa risa había una ligereza que solo llega con la aceptación del pasado y la confianza en el futuro. De vuelta a casa, me quedé un buen rato mirando por la ventana, contemplando la ciudad de noche. La nieve seguía cayendo, cubriendo las calles con un manto blanco, tan diferente del calor húmedo del Amazonas. Y, sin embargo, había algo en común en estos mundos diferentes: la belleza de la naturaleza, su grandeza y su indiferencia ante las preocupaciones humanas. Hace un año, 5 personas se perdieron en la selva y pasaron una semana luchando por sobrevivir entre ranas venenosas, pirañas y anacondas. Regresamos siendo otras personas, más fuertes, más sabias, más agradecidas por cada día de vida. Y aunque el eco de la selva todavía resonaba en nuestros corazones, ahora no era aterrador, sino un recordatorio de que somos capaces de superar cualquier dificultad si nos mantenemos fieles a nosotros mismos y a los demás. Sonreí ante mis pensamientos y me aparté de la ventana. Mañana será un nuevo día, lleno de nuevas oportunidades. Y quién sabe a dónde nos llevará la siguiente aventura.